El mejor discípulo de Don Nacho Beristain siempre representó peligro para cualquier peleador. Un veterano de oro que a sus 39 años logró una de las máximas hazañas del boxeo. Derribó, noqueó, puso a dormir a Manny Pacquiao. Sí, lo noqueó y eso nos tiene que dar una idea de lo difícil que debe de ser enfrentarse a Juan Manuel Márquez. 27 de noviembre del 2010, el último emperador del boxeo azteca nos regaló una de sus más emocionantes peleas. Atravesó por momentos de pánico, pero tuvo la suficiente hombría de levantarse y seguir adelante pese al dolor. En Las Vegas se enfrentaba el Dinamita Márquez a un peleador por demás excelente y muy temido por el poder que ostentaba en su mano derecha, un guerrero australiano de ascendencia griega. En ocasiones, este boxeador que se sentía tan orgulloso de sus raíces salía vestido de espartano antes de cada pelea. Y es que realmente es un espartano, lo lleva en la sangre y se notaba en su manera de pelear. Siempre hacia adelante y violento, pero sumamente inteligente y estratégico a la vez. Katsidis, al igual que Márquez, tuvieron muy complicadas batallas y nos dieron excelentes encuentros. En esa época había demasiadas superestrellas en cada división y esto hizo que Katsidis tuviera mucha competencia del más altísimo nivel. Y esto, realmente, siendo honestos, le impidió llegar más lejos. El australiano se consagró campeón interino de la OMB ante el británico Graham Earl. Como bien sabemos, el título interino pues realmente no tiene tanto prestigio como un título de campeón absoluto, ¿verdad? Pero Katsidis había empezado el camino para próximamente convertirse en el próximo campeón absoluto de la división. Apenas empezaba a labrarse un buen nombre. Y hay que decirlo, inició mal. El cubano José Casamayor le dio una verdadera paliza a Katsidis y le bajó mucho la moral. Katsidis también perdió contra el Torito Díaz, pero Katsidis tenía mucho talento y mucha pegada y remontó milagrosamente en sus siguientes 4 peleas. Dio una agradable sorpresa a muchos que ya lo daban por muerto. En esas peleas Katsidis demostró un auténtico corazón de espartano. Para Katsidis era ganar o renunciar a lo que más amaba, al boxeo. Katsidis lo hacía por amor al boxeo. En cada pelea veía la oportunidad para alcanzar la grandeza boxística. Katsidis nunca perdió el hambre. Tuvo su oportunidad de oro por fin contra el ídolo de México, el inconmensurable Juan Manuel Márquez. Esta pelea fue la pelea del año y nos hicimos una idea de cómo hubiese sido una pelea real entre guerreros, una pelea entre un gladiador espartano y un caballero águila. Round 1. El Dinamita empieza golpeando en la mandíbula y en las zonas blandas del gladiador espartano. Katsidis siente la mano pesada de Márquez desde el round 1. Upper izquierdo y volado recto de derecha, la combinación favorita de Márquez. Márquez es el que propone desde el inicio y Katsidis aguanta y resiste la furia del caballero águila, quien inicia sin piedad ni reparos. Combinaciones de más de 4 golpes era lo que exhibía el azteca. Desde el round 1, el griego australiano sentía en seco el poder de Juan Manuel Márquez. Rounds 2 y 3, más de lo mismo. Cañonazos a la cara y al hígado. Katsidis no se raja y sigue avanzando tratando de descifrar el estilo de Márquez. Katsidis se ve adolorido pero paciente. Katsidis trae su estrategia y no la va a cambiar. El Dinamita se da cuenta que Katsidis baja mucho la guardia por el dolor de las costillas y por el dolor que siente en su hígado, y esto lo va a aprovechar el maestro Márquez. El espartano se protege sus costillas y el hígado, está bajando mucho la mano izquierda con el afán de proteger su hígado lastimado. No es que Katsidis tuviera una mala defensa, lo que pasa es que le dolían mucho los golpes de Márquez y con el paso de los minutos esos golpes ya habían alcanzado el máximo cenit del dolor. Y si en nuestra querida audiencia hay quienes practican el box o algún deporte de contacto, estarán de acuerdo conmigo. Si alguna vez han peleado con una costilla rota o con el hígado inflamado, duele muchísimo y solo tienes 2 opciones: o rendirte definitivamente, tirar la toalla o fajarte y seguir peleando a pesar del dolor. Katsidis valientemente escogió la segunda opción, nunca se rajó pese a tener el hígado inflamado y las costillas rotas. Katsidis era un cañonero, era un fajador con mucho valor y mucha inteligencia. Katsidis estaba enfocado en descifrar. Estaba muy terco, quería descifrar el estilo de Márquez y encontrar su punto débil. Katsidis comenzó a insistir en atacar y eso fue muy bueno. La valentía de Katsidis recibió su recompensa.
se fue al frente a pesar del dolor y Katsidis logró conectar en muchas ocasiones la cara del pupilo de don Ignacio Bernstein. Katsidis, el canguro espartano, no se dejaba intimidar y le entraba duro al intercambio de golpes. Era un auténtico guerrero. Esta pelea nos mantuvo a todos en el filo de nuestro asiento. ¿Viste esta pelea? Si también la viste, regálame un like ahora mismo. Y si eres nuevo en Richie Vlog, si acabas de llegar, suscríbete al canal, toca la campanita y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos video. Y quédate hasta el final del video porque no tiene desperdicio alguno. Katsidis le entra con ganas a los intercambios y Márquez se está dando cuenta que quizás debería de tener más cuidado con este espartano, que quizás no sea una buena idea subestimarlo tanto. Márquez siente el ambiente de la pelea enrarecido y se notaba que estaba retrocediendo ante la presión constante del australiano Katsidis, así que en el round 3, en el minuto 2:11, el dinamita cae y se le dejó ir a la yugular y sin piedad. La tensión se había apoderado del dinamita y el dinamita escucha las palabras de su entrenador, quien le aconseja seguir con sus bellísimas combinaciones de golpes. Y el dinamita, gracias a Dios, le hace caso a su maestro y hace retroceder al furioso Katsidis a base de sus hermosas combinaciones de más de 4 golpes. Del round 4 al sexto vemos a un Márquez motivado, soltando combinaciones y ráfagas brutales, una ráfaga tras otra y la última más feroz que la anterior. Márquez está hecho una furia y está demostrando por qué Márquez es el último emperador azteca del boxeo. En el cuarto round, Katsidis ya traía los 2 ojos morados y el cuerpo muy golpeado. Podíamos ver que en ocasiones a Katsidis le costaba mucho desplazarse porque le temblaban las piernas. Los golpes de Márquez estaban paralizando las piernas del guerrero espartano. El dinamita hacía todo bien, pero la tremenda caída de nalgas que había sufrido le restaban puntos y no podía exponer su cinturón de esa manera. Tenía que despedazar a Katsidis. Moralmente estaba obligado a regresarle la cortesía con un efectivo y violento knockout. Márquez se veía motivado y peligroso. El griego no encontraba forma alguna de dominar al maestro Márquez. No había podido descifrar su estilo de pelea en lo que llevaba del combate. El frecuente, continuo castigo a las costillas y al hígado por fin estaban haciendo efecto. Estos golpes no solo debilitaban el cuerpo, sino las piernas del greco-australiano, que temblaban y lo paralizaban cada vez más seguido, y esto fue una pieza clave. La valentía de Katsidis era admirable, hay que decirlo. Logró poner en problemas al último emperador azteca. Grande Katsidis, una muestra de valor más allá de todo límite, y a pesar de recibir una paliza del mexicano, aún así Katsidis se envalentonaba e iba siempre al frente como los valientes. El espartano peleaba como mexicano. Parecía que el dinamita en el round 5 ya lo estaba masacrando a placer. Combinaciones cada vez más largas y sin piedad por parte del dinamita eran la regla en este combate. Los rounds 7, 8 y 9, todo estaba perdido para Katsidis. La impresionante resistencia físico-atlética de Márquez se imponía sobre la voluntad de un lastimado y heroico Katsidis. A pesar de estar hecho pedazos, Katsidis toma la iniciativa y se le vuelve a lanzar con todo contra el mexicano. Katsidis intenta estrellarse contra una pared de ladrillos y lo quiere demoler a golpes. Márquez teme que lo vayan a poner en la lona otra vez. Katsidis sabe que es matar o morir. Katsidis arroja toda la carne al asador y tiene la voluntad de aplastar a Márquez con lo que le queda de poder. A partir de aquí era obvio que la pelea no iba a llegar a la distancia. El caballero Águila tenía enfrente a un verdadero león, un león que sabía que ya no tenía nada que perder, y esto lo hacía mucho más peligroso. Katsidis le bajó la agresividad a Márquez a base de golpes. El mexicano, al notar el incremento de furia del australiano espartano, decide también poner toda la carne al asador y también se le deja ir Márquez. Apostó todo lo que le quedaba de cardio con larguísimas ráfagas de golpes que tambaleaban a Katsidis. El dinamita suelta una última seguidilla de cañonazos y el espartano se estaba muriendo del dolor. Al espartano le temblaban las piernas y parecía estar noqueado, así que el referee paró la pelea y dijo: hasta aquí llegamos, señores. Qué paliza le dieron a Katsidis, pero se lleva todo el respeto de nosotros, el respetable público. Katsidis lo dio todo, era puro corazón y un digno rival para el último tlatoani mexicano. El último emperador, el legendario Juan Manuel Márquez. ¡Wow! Pero qué pelea tan dura. Esto es lo que hubiera pasado si un guerrero azteca se hubiera enfrentado contra un gladiador espartano. El apocalipsis.
Todo mi respeto y admiración por Katsidis, quien demostró tener más corazón que muchos boxeadores de la actualidad. Qué lástima que ya no podemos deleitarnos con este tipo de peleas. En la actualidad, pues todo es negocio, dinero y fama. Antes peleaban por honor y por supuesto que siempre han peleado por dinero. No soy tonto y sé cómo funciona el mundo. Pero antes también se notaba la vergüenza y que era muy importante el honor del guerrero. Y este tipo de boxeadores lo demuestra, siempre les importó su público, les importaba su reputación y siempre peleaban contra los mejores. No se andaban escondiendo ni saltando de división en división para no pelear contra este o aquel. Esos eran verdaderos hombres y no vedettes como la gran mayoría de los boxeadores de la actualidad, como el Ryan García, el Canelo, Devin Haney y muchos otros más. Antes, para ser una superestrella y un ídolo eran indispensables dos cosas. Uno, acabar con los ídolos de tu división y dos, dar peleas dramáticas, dar peleas históricas. Ya nadie da peleas dramáticas ni emocionantes, aceptémoslo. Viva Márquez y viva México y viva el boxeo mexicano, que es el mejor boxeo del mundo y México es la cuna del boxeo. Mis amigos, esto es todo por el día de hoy, espero que les haya gustado este video programa. Te agradecería de todo corazón que compartas este video en todas tus redes sociales, ya que estamos en el camino a los 50,000 suscriptores. Con la ayuda de Dios y con tu apoyo estoy seguro de que lo lograremos. Bienvenido a su canal. A los suscriptores nuevos, que fueron más de 1000 esta semana, bienvenidos a su canal. A los suscriptores nuevos, que fueron más de 1000 esta semana, están en su casa y siéntanse cómodos para interactuar conmigo y con mi hermano. Somos una gran familia boxística y de todos aprendemos. Richie, mi hermano, mi socio, muchas gracias por ayudarme en la edición de este video. Te quedó bien chingona. Es un gusto trabajar contigo. Este es el mejor trabajo que he tenido en toda mi vida. Mis amigos, yo soy el Dr. Crypto de Crypto TV. Nos vemos en la próxima emisión con la ayuda de Dios. Siempre con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada. Y a continuación te hago una invitación a que te hagas miembro de este canal y que sigamos creciendo como una gran familia boxística. Muchas gracias a todos nuestros suscriptores, de verdad, gracias a todos los que comparten nuestro contenido, nos regalan like y comentan en nuestros videos. Créanme que sin ustedes el éxito de este canal no sería posible. Hay otra manera de apoyarnos y esa es a través de las membresías. La membresía cuesta 50 pesos y al pagar esa cantidad te haces acreedor a beneficios especiales por parte de Richie Blog. Estos beneficios incluyen contenido exclusivo para miembros como videos y en vivos exclusivos solamente para miembros, mayor rapidez de respuesta a la hora de que te respondamos tu comentario y regalos como este libro, este librazo en PDF de las mejores estadísticas, los mejores números y las anécdotas más desconocidas de nuestros boxeadores latinoamericanos. Este libro te lo haremos llegar a tu email en cuanto te hagas miembro del canal, ya que es un beneficio para nuestros miembros, al igual que descuentos especiales en nuestra merchandise, emojis alucinantes y muchas otras cosas más. Te haces miembro haciendo clic en el botón de miembros que aparece al inicio del canal, le das clic en el botón que dice unirme y después clic donde dice gladiador básico. Sigue las indicaciones y hazte miembro del canal por 50 pesos al mes. Otra manera de apoyarnos es a través de los super gracias, de tu super thanks. Para esto hay que hacer clic en el icono del signo de dólares con el corazoncito y ahí mismo registrar la cantidad de tu donación. Que Dios les dé más.